Buenas, este es un autosaludo del Recreo Deportivo para todas las personas del Recreo Deportivo que nos siguen desde el estadio de béisbol. Saludos a todos. Señoras, señores, muy buenas noches. Bienvenidos al Recreo Deportivo número 108, llevando como siempre el sano mensaje del deporte. Muchas gracias al video que nos están enviando. La verdad nos gusta mucho recibirlos. Hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tocar un tema que no lo habíamos tratado hasta el momento, y es la doma clásica o adiestramiento, también conocido como dressage. Y para eso tenemos una invitada muy especial, que es una experta en el tema, a quien vamos a saludar inmediatamente. Entrenadora, buenas noches, mil gracias por aceptar la invitación al Recreo Deportivo. Hola, muy buenas noches para todo este grupo de trabajo tan maravilloso y tan iluminado y filosófico. Si no, te agradecemos mucho, bienvenida, y creo que hoy vamos a pasar un rato muy agradable. Y es muy importante, ya que este deporte tiene que ver con animales, con caballos. Y yo quisiera hacer una mínima introducción, porque el caballo tal vez es uno de los animales favoritos de todo el mundo. Y solo quisiera decir que el caballo, pues, se remonta a los orígenes al famoso Eohippus, que es un espécimen que no medía sino 40 centímetros de alto y vivió hace más de 55 millones de años, lo cual muestra que hace rato ha estado por ahí. Y también que desde hace más de 6.000 años hay vestigios arqueológicos que mostraron que en un pueblito de Kazajistán hay ya vestigios de hombres viviendo con caballos, lo cual nos muestra pues una relación muy estrecha que sigue hasta nuestros días. Y a los caballos se les debe mucho, por ejemplo, agricultura. Ayudó mucho con la agricultura, ayudó mucho con el intercambio de comercio, digamos, ya la gente podía transportarse. El caballo cambió literalmente lo que era el transporte del ser humano, y ya en vez de hacer pequeños trueques entre pueblos 10, 15 kilómetros, ya podían irse 50, 100 kilómetros con el caballo. Y si nos remontamos a nuestros días, también el caballo ha sido fundamental. Existe la equinoterapia, y al caballo se le atribuye mucha cura de muchas patologías, depresión, problemas alimentarios, de desórdenes, en fin. Y para rematar, el caballo nos regala muchos deportes: equitación, sea salto, sea cross country, carreras de caballos, rejoneo, es decir, el caballo está en todo. Y Y dressage. el dressage, el famoso dressage, correcto, que justamente es el tema de hoy. Así que para introducirlo ya, entrenadora, quisiera que nos contaras un poquito cómo llegaste a ese mundo, porque decir uno, uy, voy a meterme al dressage, es algo que parece rebuscado. ¿Cómo llegaste tú a esta realidad que es tu pasión? No sé, yo siempre desde muy chiquita quería siempre trabajar con caballos. O sea, cuando tú eres chiquito y en la casa te preguntan qué quieres ser y tú contestas, yo quiero ser bombero, yo quiero ser policía, Sí. yo contestaba, yo quiero ser profesora de equitación. O Increíble. sea, algo como muy de siempre. Muy Y claro lo tenías, ¿no? Muy de, claro. de chiquita, sí, y siempre con caballos y toda mi vida siguió por poder hacer eso. Entonces, cuando yo estaba en el colegio, yo quería irme a estudiar para ser profesora de equitación. Y todo el mundo me decía, pero es que las mujeres no son profesoras de equitación. Y yo decía, no, no importa, yo quiero ser profesora de equitación. Y, y bueno, así poco a poco llegué a, a poder estudiar la carrera en Europa y aprender una cantidad de cosas y como tú estabas hablando de la cantidad de disciplinas que tenemos y de la cantidad de cosas que podemos hacer con los caballos y el adiestramiento fue, o el dressage, fue lo que más me impactó. Digamos, inicialmente hice salto, hice prueba completa, pero después ya solamente me enfoqué en adiestramiento, como Ok. en toda la parte clásica del deporte. ¿Y dónde estudiaste, entrenadora? ¿En Europa en dónde? Inicialmente, yo terminé veterinaria acá en Colombia
Sí. y luego me fui a Inglaterra y a Irlanda. Estuve viviendo en Irlanda y hacía los exámenes de Inglaterra para ser profesora de equitación. Y Ah, luego vine un año acá a Colombia y volví a Alemania e hice la misma preparación, pero en Alemania. ok. Y en ese tiempo que tú Se quedó estudiabas, parado él. No, está eh, perfecto. no, sí, está bien. En ese tiempo que tú estabas en Europa, eh, digamos, ¿tú cómo escogías tus caballos? Es decir, mi pregunta es, ¿tú escoges tu caballo o en cierta manera los caballos te escogen a ti? ¿Cómo funciona eso? Porque es una cosa Uy, mutua. sí, mira que yo, digamos que en mi casa tuvimos pues la maravillosa experiencia de poder desde que éramos pequeños vivir con caballos. O sea, vivíamos en una finca y teníamos los caballos y nuestros vecinos tenían caballos y nosotros en las vacaciones jugábamos a los indios, a los vaqueros, con los caballos. Y no eran caballos que fueran pues súper de deporte, pero les enseñábamos a hacer de todo. Y yo pienso que los caballos lo escogen a uno o los caballos llegan a ti por alguna razón muy especial. Y después los caballos que he tenido de competencia siempre han sido de clientes. O sea, siempre he tenido el apoyo de personas que me han dicho, venga, yo la apoyo, le presto mi caballo. Y he sido muy afortunada porque he tenido muchísimos caballos durante mi carrera deportiva como deportista y como entrenadora. Pero yo te digo, ellos llegan a uno por alguna razón. Y O sea, Por, siempre cuando dices una razón, qué cosa tan interesante, ¿es química? O sea, ¿hay una química? Es un tema químico? yo no diría si de pronto si es un tema químico como un tema evolutivo. Para mí es como un ujú, tema, yo lo veo más desde ese lado. Es como yo necesito evolucionar o aprender algo, ese caballo necesita evolucionar y aprender algo y ese jinete también llega a mí por alguna razón. O sea, es Mm. como si tuviera, ¿sabes? Como una unión ahí que tenemos que aprender y tenemos que trabajar juntos. Entonces es súper bonito. Uy, claro. bueno. Por ejemplo, en ese estilo cuando tú tienes que escoger tu caballo y tu caballo escogerte a ti, ¿hay algún tipo de razas que sean más beneficiosas para este tipo digamos, el dressage como tal? ¿O tú puedes escoger casi cualquier caballo? No, claro que sí, hay razas muy especializadas. Ahorita en Europa tú consigues razas especializadas para cada una de las disciplinas que montas. Entonces hay líneas de caballos de adiestramiento en que tienen, por ejemplo, aires muy bonitos, digamos que pueden moverse como una bailarina. Eh, es increíble cómo ha evolucionado rápidamente la, los caballos de ahora aprenden muy rápido, tienen facilidad para todos los ejercicios. Es como si trajeran un chip donde traen todos los ejercicios y tú los tienes que ir pues fortaleciendo, trabajando gimnásticamente, pero tienen todo dentro de la cabeza, o sea, no tienen dificultades mayores para aprender ejercicios. Mientras que yo me acuerdo con nuestros caballos criollos que Mm. teníamos cuando yo era chiquita, ellos eran pues les costaba bastante, pues eran caballos de finca, entonces nosotros queríamos que ellos aprendieran a hacer las cosas y pues les costaba, les costaba. Y Claro. eso significa que los caballos que has visto en Europa que traen ese chip son más evolucionados o han estado más adiestrados y se ha generado como un proceso evolutivo de adiestramiento. ¿Qué es? ¿Por qué? Porque Yo pienso que es un poco como de selección natural, pero hecha por el hombre artificialmente, es decir, tú buscas caballos que se muevan elegante, buscas caballos que sean elásticos, que tengan una cabeza que aguanten como la concentración. O sea, ellos tienen que aprender a estar concentrados por el tiempo de trabajo, a no asustarse, a colaborar con el jinete. Y en Europa ellos siempre califican las hembras, los reproductores, los potros en esas características. Entonces, a través de ir como eligiendo el mejor de esto y el mejor reproductor, la mejor mamá, crean los mejores hijos y es impresionante. Lo mismo, por ejemplo, si tú quieres caballos de salto, los caballos tienen también líneas de salto en que el abuelo fue exitosísimo, la mamá y lo mismo en carreras, o sea, son diferentes fenotipos, diferentes tipos. Sin embargo, ahorita hay mucha gente que hace, por ejemplo, dressage con caballos frisones, que son estos caballos que Grandes, ¿no?
las carretas que son negros, hermosísimos. Hay otra gente que decide hacer dressage con otras razas, pero es más como por diversión, pues. ¿A qué Pero edad, a qué edad cómo es el proceso de adiestramiento del caballo? ¿A qué edad debe comenzársele a enseñar? yo, a ver, es bien importante poder hacer como una unión del potro recién nacido con la persona. O sea, digamos, entre tú más cuides los potros desde que nacen, eh, se, se acostumbren a estar contigo, a acariciarlos, a manipularlos, vas a empezar a hacer una buena relación. Y después, más o menos a los 2 años y medio, empiezas a hacer un trabajo muy suave, a mirar cómo se mueve, como las características más importantes, y a partir de los 3 años los empiezas a montar. Ya como que uno les pone la silla, empiezan a sentir el peso del jinete, empiezan a trabajar, a hacer como trabajo de gimnasia en un círculo. Los caballos de salto los empiezan también a saltar más o menos a esa edad para ver como sus características. Y, y es importante, yo pienso que después de que tú has hecho esa primera parte como de amansarlo y de estar con él, dejarlo descansar un poquito, unos 3 o 4 meses, y después sí llevarlo nuevamente al entrenamiento para que acabe de madurar su cuerpo. Fíjate que es que hay diferentes, como todo, hay caballos que son más precoces. Por ejemplo, los caballos de carreras pueden correr, o su vida deportiva es como desde los 2 años. En adiestramiento, los caballos, digamos que empiezan a hacer un buen rendimiento a partir de los 6 años. O sea, se demoran en acabar de crecer y en acabar de formarse de los 3 a los 6. Aunque hay razas también diferentes, por ejemplo, en España, ellos, o en Portugal, que tienen razas especializadas como los caballos pura raza española o los caballos lusitanos, que los usan para toreo, pero también tienen líneas para adiestramiento. Eh, Esos caballos a veces son un poco más precoces que los, digamos, warm blood, que son criados en Alemania, en Holanda, en Dinamarca, bueno, como en el resto de Europa. Oye, Sí, y una pregunta que yo te quería hacer con eso que estás diciendo. Como todo deporte, siempre hay potencias mundiales, ¿no? Entonces, que en fútbol es Brasil, que en esta es este. En adiestramiento, ¿cuáles son las potencias mundiales? ¿Y por qué? Uy, yo pienso que ahorita está bastante reñido el tema de potencias mundiales, y digamos que la potencia mundial siempre ha sido Alemania, ¿Alemania? porque sí, porque crían los caballos, porque tienen un sistema educativo para los jinetes, para los entrenadores, o sea, todo es muy, sin Metódico. embargo, sí, es todo alemán. Sin embargo, por ejemplo, ahorita ha habido muy buenos caballos de otras razas, como los españoles o los lusitanos, que empiezan a surgir. Y también en Inglaterra hizo un trabajo muy, muy bueno, y ahorita no siempre son los alemanes los que ganan. O sea, puede ganar Inglaterra, puede ganar Estados Unidos, puede ganar Dinamarca, España. Holanda. Sí, es difícil, o sea, está muy, muy reñido, digamos, el top 5 están todos muy cerca, pero son todos como en Europa, ¿no? Y Y por Estados estas Unidos. tierras, por este lado, no hay así como competidores potentes como para ganar eso. Me refiero a Sudamérica. Digamos, a nivel de Juegos Olímpicos o de Juegos Sí. Mundiales. mm, en Colombia, o sea, los jinetes que están buscando sus clasificaciones a este tipo de competencias están todos radicados en el exterior, y Ya. necesitas estar radicado en el exterior porque pues el nivel de Juegan en la Champions. sí, te toca ir a jugar donde está la gente. Ya. Pues ahorita precisamente una niña que tiene apenas 24 años que nos representó en los Juegos Ecuestres Mundiales. Y pues ¿Colombiana? bueno, eso es un ¿Colombiana? esfuerzo grandísimo. ¿Ah? Colombiana, ¿Colombiana? Ah, sí, wow. sí, sí, sí. tú, por ejemplo, entrenadora, estuviste en los Juegos Ecuestres Mundiales del 2014, ¿fue? En el ¿O dos, 2012? Dos, no, en el 2015 fue, 15. en Ok. Francia, sí. Sí, exacto, en Francia, correcto. Te iba a preguntar, ¿qué se siente uno en un mundial? Es decir, cuando realmente, porque tú, tengo entendido que tú obtuviste medallas
en centroamericanos y panamericanos, pero ¿cómo es llegar al mundial? ¿Qué diferencias ves tú inmediatamente? Y a eso Eso le sumo algo, discúlpame, porque yo me acuerdo la gran emoción porque estuviste a esto, de llegar. clasificada a Sí, Pero los sí, Olímpicos correcto, de sí. Inglaterra, ¿no? Los de Londres. Sí, 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 sí. Es Pero que entonces me sumas. em, eso fue eso fue como algo bien loco que hicimos, digamos, o sea, de verdad, porque en nuestro país en ese momento, digamos que para que ustedes lo entiendan, no sé, el nivel de competencia entre lo que se monta a nivel regional y estos Juegos Olímpicos o Juegos Ecuestres Mundiales es muy diferente. Entonces, digamos que, no sé, digamos una maratón de 60 kilómetros es como lo que montamos acá. Y irnos a los Mundiales o a los Olímpicos era la de 100 kilómetros, pero ok. nunca lo habíamos hecho y nunca lo habíamos, y no teníamos los caballos. No teníamos caballos entrenados acá en Colombia, entonces nos fuimos a Europa a buscar alquilar los caballos. Pues como locos además, porque en 6 meses prepararnos para correr los 100 kilómetros, todo el mundo nos decía que era imposible. Y Claro. nosotros éramos como, no, pero pues, o sea, es el intento. Logramos conseguir los caballos, estuvimos participando en Europa, un grupo de jinetes colombianos, pues, o sea, contamos con el apoyo de todo el mundo, de la Federación, del Comité Olímpico, en ese momento Coldeportes también nos colaboró, la gente, todos los jinetes, pues porque era como un sueño que Colombia pudiera llegar con un equipo a unos Juegos Olímpicos. Desafortunadamente, pues obviamente no alcanzamos a tener esa preparación en 6 meses y yo me quedo 2 años y medio más trabajando en Europa con el caballo para lograr llegar a los Juegos Ecuestres Mundiales. Y fue súper duro, o sea, fue una experiencia, yo decía, ¿será que mi cuerpo sí va a aguantar? ¿Será que sí voy a poder hacerlo? Eh, Porque era una cantidad de trabajo en el establo, digamos, donde yo estaba, tenía que estar trabajando pues como todos los jinetes trabajan en Europa, limpiar las pesebreras, barrer, dictar clases, ensillar caballos. Acá todo es más cómodo, allá es un poco más, le toca a uno mucho más Rudo, más físico, rudo. más rudo, sí, Sí. no tener. Entonces, pero fue una experiencia súper bonita. Igual, digamos que yo estaba luchando por sacar 64 puntos cuando el campeón mundial gana con 90-94. O sea, la distancia era diametral, pero el tener una bandera colombiana en los Juegos y el Claro. poder participar Muy, era muy. como el poder llegar, digamos. Y por ejemplo, yo me acuerdo la niña que fue ahorita a los Juegos Ecuestres Mundiales, cuando yo estaba haciendo las competencias preparatorias, ella estaba mirándome. O sea, ella ya tenía como en su cabeza, yo quiero hacer eso, ella iba a las competencias preparatorias en Europa y yo la veía como ella miraba a todos los jinetes desprender, ella ya estaba empezando a prepararse, o sea, es una preparación de verdad de 4 años o de 8 años para poder llegar. Y yo estoy súper orgullosa de que ella lo hubiera logrado, pues porque es como consecutivamente ya 2 jinetes llegar a unos Juegos Claro. Ecuestres Mundiales por Colombia. ¿Y tú O crees sea, que para los próximos juegos que serían que en el 22? en, ¿Este año? ¿Ya ahorita, fueron? No. ahorita en el 23 tenemos 23. juegos, hay dos juegos en el 23, Juegos Centroamericanos y del Caribe y los Juegos Ok. Panamericanos, que en los Juegos Panamericanos son los clasificatorios a los Ah, los Olímpicos. panamericanos son los que clasifican. Ok, listo. O sea, tú Y, necesitas ir a centroamericanos para clasificar a panamericanos y y de los panamericanos panamericanos. te dan el cupo Y el olímpicos. En panorama para Panamericanos te Colombia. toca contra Estados Unidos, que esto ya es un tema Sí, 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 mucho ahí más está duro. Estados Unidos. Estados Unidos, Canadá, eso, Canadá Brasil. también, sí, es Yo tengo cierto. una pregunta. Mientras que tú estás en la competencia, que tú estás montada sobre el caballo y estás en la pista, digamos, haciendo las pruebas frente a los jurados, ¿tú sabes exactamente en qué fallaste, qué te van a calificar bien y qué te van a calificar mal? ¿Cómo es ese? Sí, 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 claro, claro. Digamos que cada ejercicio tiene, o sea, cada recorrido, tú vas de punto a punto y de punto a punto te pueden calificar de 0 a 10, dependiendo de cómo lo hagas, de cómo se vea, de cómo se mueva tu caballo, bueno, todo. Es como una pasarela.
Y a veces tú cometes un error y, por ejemplo, esa es de las cosas más difíciles, que tú cometas un error en uno de esos ejercicios y después como borrón y cuenta nueva de aquí para adelante no cometo más. Pero muchas veces pasa que tú cometes uno y sigues el siguiente, todos con error y tú como que no puedes, como que no puedes controlarlo, Pero, pero la idea sí es que solo, claro, uno se da cuenta cuando la embarra, o sea, cuando cometió el error, cuando pero, no lo hizo perfecto. pero el error lo cometes tú o lo comete el caballo o lo cometen los dos. ¿Cómo es ese? Yo pienso que mucho es, mucho es la parte técnica y eso tal vez fue como lo que más aprendí en el tiempo que estuve en Europa en la preparación a los juegos. Es como tú introduzcas el ejercicio o como tú montes, por ejemplo, un rincón, una esquina, va a depender de cómo se desarrolle todo. Entonces hay veces que si pierdes el control en esa esquina, lo siguiente se daña, lo siguiente se daña, lo siguiente se daña si no lo logras arreglar. Es como una Entonces, cadena, ¿no? Es como una sí, cadena que si no la controlas se va. Wow. una cadena que a veces uno no quisiera que fuera una serie de eventos desafortunados, pero así pasa. Oye, y hablando de esa pregunta que te hizo el iluminado, yo te quiero hacer una pregunta de corazón y es, ¿cuál es la vez que has montado, que has dicho, esto es la montada más gloriosa y legendaria de mi vida, que es inolvidable, y lo hice como nunca lo había hecho? ¿Cuál? No, yo creo que muchas veces, de ¿Sí? verdad, muchas veces y de pronto más en entrenamiento, Sí. como que tú logras ese momento en que eres uno solo con el caballo y fluyes y tú piensas y el caballo lo hace y es como si estuvieras bailando con alguien. Es súper bonito, pero eso se da mucho, mucho en entrenamiento. Yo pienso que los jinetes de alto nivel o que han tenido como la posibilidad de prepararse tanto, lo logran hacer también en competencia, porque logras aislar como esa presión, o sea, uno en competencia siempre es como la presión, tengo que hacerlo bien y eso hace que a veces no lo hagas tan bien, pero es de las cosas que hay que trabajar en la parte psicológica. De acuerdo. Y de pronto nosotros acá, pues en Colombia, ahorita ya trabajamos más con el psicólogo, el preparador físico, o sea, tienes un grupo de trabajo alrededor tuyo, pero digamos que cuando los niños ahorita, por ejemplo, nosotros preparamos niños desde los 12 años, empiezan o menos de los 12 años, tienen psicólogo, preparador físico, Claro. y se les va guiando la carrera deportiva. Claro. Nosotros en el momento en que tenía 12 años era jugar vaqueros. Vaqueros e O sea, indios, digamos, me sí. pido. Oye, Entonces, tuve todo se ha sí, ido perfeccionando un poco. tuve la oportunidad de ver en un video Isabel Berth, una señora que ha sido campeona mundial, olímpica, europea. Sí, sí. Eh, Me llamó la atención en un ejercicio como un zigzag que hacía, que el caballo parecía que estuviera casi que en el aire. O sea, eso, tú nos podrías hablar un poquito de esa técnica, como que son como que cambios de dirección y de paso y parece que estuvieran volando. De pronto era el zigzag al galope, que Zigzag es al como que galope. tú Ok, al galope como que haces cambios de dirección y en eso. cambio de dirección debes cambiar la mano a la que vas. Entonces haces como un volante y es como si el caballo saltara en el aire. En ese momento en que el caballo cambia de mano en el aire, es en el aire, o sea, están las cuatro patas en el aire. Exactamente, eso fue lo que noté. ¿Y tú Ese es, Espectacular. algunas competiste contra ella? Sí. no, ¿En el contra mundial? No, esa, no te no, tocó. no, sí, en París, en En los Juegos Cannes, sí. Especiales. Sí, pues claro, no, dificilísimo. O sea, uno era como, oh, por Dios, no, pero súper, o sea, nomás estar con personas así en el ¿No? área de desprendimiento, en los calentamientos, o sea, necesita uno tener una preparación como mental y como, o vengo de Colombia y así venga de Colombia y no tenga todo el recorrido que tienen estas personas de toda su vida llevar haciendo esto así de bien, pues voy a tratar de hacerlo lo mejor. Pero en Europa, por ejemplo, tú ves los niños desde los 12 años desprendiendo, o sea, preparándose para competencia en la misma área que estos grandes jinetes.
Entonces es una preparación en Europa desde chiquitos aprenden a montar, aprenden a competir y bueno, pues nosotros tenemos que ir desarrollando los programas también para eso acá en nuestro país. Yo tengo una pregunta. ¿Tú tienes en mente cuál ha sido el mejor caballo que has montado? ¿Y a qué y esa bondad de ese caballo en qué radicaba, en qué consistía? Yo creo que para mí el caballo más especial o que más me marcó fue el caballo con el que hice el proceso a los Juegos Ecuestres Mundiales y con el que tratamos de llegar a los Juegos Olímpicos. Porque imagínate que era un caballo, cuando yo me fui de Colombia para buscarlo, para tratar de alquilarlo, yo lo veía como en mi mente. Yo decía, yo sé que voy a encontrar un caballo, yo sé que voy a encontrar un caballo. Y nosotros nos fuimos 15 días a buscar los caballos y era el día 15 y yo no había encontrado el caballo. Un caballo que me pudiera enseñar, que nos pudiera como llevar en el proceso. Y el último día, nuestro entrenador, que se llama Tomás von Samson, él me dijo, bueno, vamos aquí donde este amigo mío que dice que tiene un caballo, a ver, ¿qué tal? Y bueno, yo lo vi y era un caballo súper grandísimo, grandísimo para mí. Yo decía, no, pero ¿cómo lo voy a poder mover? Y, o sea, como muy grande para yo poderlo manejar. Y fue el caballo que me acompañó en todo este viaje, o sea, con la paciencia más grande, porque yo no tenía ni idea lo que iba a hacer y él me enseñó los ejercicios y él me llevó y él como que me acuerdo la primera vez que fuimos a competir internacionalmente a Austria, entonces viajamos, no sé, 2000 kilómetros desde Hamburgo hasta Austria, llegamos un frío, nevando, y el caballo se me asustaba. Yo entré a competir, era la primera vez que lo iba a hacer, ese recorrido de esa prueba, con esos ejercicios que nunca en mi vida había hecho, sino pues solo en los entrenamientos. Y el caballo se asustaba con todo, con las mesas. Yo saqué como, mejor dicho, como 30 puntos, o sea, como 42, algo muy bajito. Y yo decía, ay, este proceso, yo apenas tengo 6 meses para aprender esto. Y el caballo poco a poco se fue dejando, pues como encontrando conmigo hasta poder cumplir la clasificación. Eso Okay. fue súper bonito. Y poder viajar con él, o sea, yo cambié mucho como mi vida, o sea, yo era pendiente del todo el día. Alguien me llama, ¿qué está haciendo? Yo le estoy preparando el desayuno a mi caballo o el almuerzo a mi caballo. O sea, es como que no se vuelve como Sí. solo el caballo durante todo ese tiempo. Muy lindo, muy lindo. Oye, Baldor está mandando Sí, las preguntas. aquí tengo las preguntas de Baldor. Baldor me dice que hoy es el día del caballo, así que Baldor me manda 3 caballos y me dicen que identifique quién es el dueño de ese caballo. Uy. Oh, por Dios. Entonces, 1, Bucéfalo. Ni idea. Alejandro Magno. Alejandro Gracias. Magno. Sí, sí, sí. Ya, yo ya me Alejandro puedo Magno. retirar. Muy bien, 5. Muy 5 bien. para el gurú. Sí, sí. Otro, Silver. Pero El solitario. llanero solitario. Muy Muy bien. bueno. Y este es clave, pero este quiero que la entrenadora no diga nada todavía, porque ella sabe, pero no sabemos si el iluminado y y el gurú saben. El otro es Kupferman. Kupferman. Kupferman, ese Kupferman. Pues debe ser el caballo del entrenador de la entrenadora, ¿correcto? Sí, señores, muy bien. Claro, porque estaba hablando de Listo. Kupferman. Bueno, miren. 5 tienen, muy bien, los felicito. Valdor está contento. Gracias, Ahora Baldor. entremos a la sección de gol de oro y tarjeta roja. Comencemos con el gurú, gol de oro, tarjeta roja. Bueno, yo le voy a dar el gol de oro a la entrenadora, porque es que me ha conmovido la historia de que ella haya tenido la capacidad, la persistencia desde niña de decir, a mí lo que me gusta es entrenar caballos y haya terminado entrenando caballos y llegando a los mundiales ecuestres. Eso es una historia potente, humana, hermosa, de definitivamente los sueños sí se cumplen. Felicitaciones. Ese es mi Okay. gol de oro. Y mi tarjeta roja, pues hombre, mi tarjeta roja se la voy a dar pues a los 50 años de la historia de Pambelé, no por eso, porque me encanta, yo soy fanático de Pambelé, pero como que nadie lo pudo entrevistar, como que no hubo, no sé, como 50 años de la historia del triunfo de Pambelé, pero como en anonimato absoluto. Ese, no sé dónde andará Pambelé, espero que esté bien. Se lo doy a Muy mi bien. preocupación por él.
Ok, iluminado. Bueno, yo coincido con el gurú en el gol de oro, también se lo voy a dar a nuestra invitada de hoy, porque coincidencialmente, antes de que la entrevistáramos a ella, estuve siguiendo la historia eh, de una rejoneadora francesa que se llama Lea Vincents, que tiene una historia muy Correcto. similar a la de la entrenadora y es su amor por los caballos y ese entendimiento y esa, como esa compenetración que logran con los caballos y eso a mí me parece una historia realmente increíble. Entonces, quiero felicitarla por eso porque también vi su persistencia para lograr llegar a los Olímpicos y para lograr su competencia en Alemania, esa convicción y esa lucha por llegar, me parece admirable. Entonces, gol de oro para ella. Y la tarjeta roja se la voy a dar a los que no han permitido que la hípica vuelva a Colombia. Es una actividad que Mm, mueve mucha gente, da mucho trabajo a muchas personas, da diversión también a mucha gente y creo que hace mucha falta la hípica en Colombia. Entonces, esa es la tarjeta roja. Muy bien. Ahora, la entrenadora, nuestra invitada, tu gol de oro y tu tarjeta roja. Yo le daría mi gol de oro como a todos los jinetes que montan en Colombia, a todos los niños que sueñan con llegar a ser grandes jinetes y a representar el país, a ellos que trabajan de verdad, son niños que entrenan todos los días, que cuidan sus caballos, que tienen esos sueños, a ellos. Y una tarjeta roja, no sé, tal vez a las personas que no entienden o que juzgan el deporte o que juzgan cualquier actividad ecuestre como maltrato animal, Ok, porque son deportistas, o sea, los callos son deportistas, son cuidados, o sea, están en las mejores condiciones, todo el mundo trabaja por el bienestar de ellos y tal vez no entienden un poco eso. de acuerdo, muy bien. Ahora, en mi caso, mi gol de oro, a ver, mis dos animales favoritos son los toros y los caballos. Me parecen absolutamente hermosos. Y el gol de oro se lo quiero dar a todos aquellos que logran trabajar con toros y con caballos y logran comprenderlos y logran crecer con ellos. Así que mis respetos más profundos para esas personas que se identifican y que trabajan y que gozan y viven con esos animales. Mi tarjeta roja es un poquito anticipada. El hecho que el equipo femenino no haya sido campeón mundial, van a aparecer diciendo que yo les dije que eso era un fracaso y que su título no pierden y que los segundos son los primeros perdedores. Así que roja anticipada para todos los que van a hablar en estos días que vienen. Muy bien. Eh, ¿Alguien quiere alguna última preguntita para la entrenadora o No, yo estoy impresionado con esa historia, quería felicitarla y sobre todo que siga siendo una inspiración para tanta generación de gente nueva que sueña con hacer esas cosas, ¿no? Entonces, muchas felicitaciones y que siga ese esfuerzo de entrenamiento porque me imagino que eso nunca para. Yo tengo una pregunta. ¿Tienes actualmente un caballo? No, No en tienes. este momento no. Entreno muchísimos, o sea, entreno en diferentes países, trabajo con la Federación Ecuestre Internacional, ayudando a dar a conocer y a promover el deporte del adiestramiento en países de Latinoamérica y con muchos niños acá en Colombia, o sea, que están enfocados hacia la competencia. Muy bueno. Y excelente, bueno, muy y bien, Espectacular. adultos también, sí. muy bien, excelente. Este fue entonces el Recreo Deportivo 108. Fue un gusto estar con ustedes. Y nada, te felicitamos profundamente por tu gran labor, entrenadora. Muchas gracias a todo ese equipo de trabajo tan maravilloso e iluminado. Chao.